Ok, cordial saludo para todos, profesor Adrián, compañeros. Mi nombre es Oscar Torres y voy a hacer aquí como un pequeño resumen de lo que es la historia discográfica de Colombia en el siglo XX. Primeramente quiero como contextualizar a grandes rasgos pues que fue la grabación a inicios de siglos. Todos sabemos que todo esto arranca con Thomas Edison y la invención del fonógrafo. Ya luego, no recuerdo cómo se llama este señor que crea ya el gramófono y digamos que a partir de ahí se desarrolla toda la industria. Esto va muy de la mano con la radio. Hablándolo a términos generales, pues digamos que lo que fue el impacto mundial. Es importante mencionar eso porque literalmente hubo una revolución tecnológica en ese momento, sobre todo para los músicos, que fuimos los que más beneficiados nos vimos con el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Ya digamos que en el contexto colombiano, eh, yo me atreví a dividir esto más o menos en 5 periodos y que más o menos los dividí aquí del año 1900 a 1925, del 25 al 50, de los años 50 a los 60, de los 60 a los 80 y de los 80 a los 2000. Ya voy a explicar con detalle cada uno de estos periodos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que, digamos que cuáles fueron los momentos o acontecimientos más importantes y los actores que tuvieron que ver como con ello. Entonces, en ese orden de ideas, en lo que yo denomino un periodo 1, que es la aparición de los fonógrafos y los gramófonos, de cierta manera, no recuerdo cuál es el nombre digamos que esa revolución que hubo del fonógrafo, pero realmente todo parte con la llegada de la Victor Talking Machine Company, que fue, digamos, una de las primeras discografías o sellos discográficos junto con la Columbia y creo que la Edison también. O sea, estuvo desde el principio una apuesta comercial. Ellos, digamos que al desarrollar su invento, el fonógrafo y el gramófono, crearon unas excursiones por Latinoamérica en donde iban Argentina, Cuba, Brasil y México principalmente, capturando los audios o capturando más bien la música y digamos ¿cómo se puede decir esto? Como todo lo que podía ser entretenimiento para ellos que pudieran grabar. Pues de hecho, cabe señalar que inicialmente la música no era pues como su objetivo principal, sino simplemente capturar audio. Podían ser cuentos, historias, muchas de estas cosas pues que podían significar entretenimiento, que pudieran plasmar y que luego pudieran comercializar. Fue más o menos como el objetivo principal, por lo que entendí de estas, digamos que de estas empresas que capturaban fonogramas, pues como para la época. Ya cuando estacionaron en Colombia, pues ahí por azares del destino, pues porque como que no estábamos dentro de su agenda, se empezó pues como a hacer un trabajo muy interesante ahí, de cuenta de algunas universidades, del señor Jorge Rubiani principalmente, que era pues como un contacto directo que tenía con la Víctor. Él escribió por telegramas, y no estoy, y a partir de ahí empezaron a hacer como ese trabajo acá en Colombia también. Capturaron o sea, los audios con la tecnología de la época, ¿cierto? Con el fonógrafo, con los cilindros y con el gramófono que ellos desarrollaron y empezaron a hacer pues como todo este trabajo. De hecho yo aquí señalo pues como alguna de las tecnologías, la forma más bien que ellos lo desarrollaban. Y era pues con una bocina donde todos tocaban, por decirlo así al mismo tiempo, los músicos o el locutor, quien fueran a grabar, y esto lo capturaban de manera manual. Pues cabe mencionar que para la época cero electricidad todo se hacía de manera manual, acústica, pues se llamaba eso, la verdadera grabación acústica. Se capturaba el audio dándole literal manivela pues al gramófono o al fonógrafo, y de ahí simplemente cuando se invertía la digamos que las revoluciones o las vueltas, se creaba la reproducción. Más o menos todo eso pasó en el primer periodo. De ahí, digamos que los estilos musicales que se pudieron capturar al principio fueron pues como bambucos, pasillos, torbellinos digamos que esos primeros artistas que se pudieron capturar, pues sobre todo pues tenemos lo de Luis A. Calvo y lo de Emilio Murillo, son como los primeros registros, aunque hay algunos pues previos, pero que no hicieron en Colombia. No recuerdo pues cómo se llamaba, pero fue en México, si mal no estoy, por allá en 1904. Digamos que hay un segundo periodo
aparece pues la grabación y la reproducción acústica de los gramófonos, seguimos más en la misma línea, pero hay algo muy especial acá, y es que aparecen las disqueras colombianas. Empezó primero Fuentes por allá en el 34, Codiscos en el 90, y ya esto empezó a tomar, digamos, una forma de negocio mucho más gruesa, más seria. Digamos que las grabaciones todavía eran absolutamente acústicas, el mismo sistema que se trabajaba en la década anterior, pero ya había una intención un poco más comercial. De hecho, los primeros discos prensados, ellos los mandaban a hacer a Estados Unidos. A su vez, creo que representaban algunas de estas disqueras ya fuertes que funcionaban en la época, supongo que la Columbia y también la Victor. Y empezó pues como a construirse ya con mayor intención digamos que una industria musical en Colombia, pero con actores colombianos. Ya para el periodo 3, que yo más o menos clasifico en 1950, 1960, hubo pues ya una cosa muy determinante, es la electricidad. Ya cuando empezamos a grabar en estos nuevos formatos, ¿cierto? Aparece el magnetófono, que era pues la grabación a cintas. Digamos que esto permitía una mayor nitidez, una mejor calidad sonora, aparte de que la imprenta, por decirlo así, la prensa de los discos, también empezaron a hacer la gran diferencia. Creo que Fuentes para esta época ya tenía sus propias fábricas, empezaron a prensar justamente sus discos, a distribuirlo, y ya esto se volvió un negocio bastante serio. Para esta época, para el periodo 2 y el 3, digamos que Pacho Galá, Lucho Bermúdez y casi todos estos formatos de música tropical, pero no tropical propia como nosotros conocemos desde el autóctono, sino más bien como unas versiones que le sacaron a la música colombiana, pero como en el formato de big band norteamericano. Entonces ellos hicieron un tipo de orquestaciones, las grabaron con estas nuevas tecnologías, y empezó ya pues como algo ya pues muy formal y muy fuerte. Ya esto eran empresas durísimas, creo que aparece también Sonolux, empiezan a entrar las internacionales con muchísima más fuerza, porque ya están viendo un negocio muy grande ahí. Digamos que para el periodo 4, ya yo lo pongo ahí como entre el 60 y el 80, digamos que abarca mucho más tiempo, más espacio. Hablando digamos que de la tecnología, la evolución tecnológica en este caso definitivamente fue la aparición del cassette, sobre todo la Philips, que reproduce las primeras grabaciones comerciales en el formato de cinta, y la grabación multitrack. Esto es muy importante con la aparición de esta maquinita, que es la Ampex MM1000, que ya permitía grabar 16 canales al mismo tiempo. Entonces las producciones eran ciertamente más depuradas. Igual se seguían precisando los discos, pero el cassette ya se volvió una cosa mucho más, digamos que más portátil y más económico también para quien quería comprar. Digamos que artistas de la época que fueron muy influyentes fue Fructuoso Tesos, el Joe, José Barros. Empieza todo ese movimiento salsero en Cali, y también empiezan pues como el movimiento vallenato, de a poquito, todavía sin entrar con tanta fuerza, los géneros antillanos y venezolanos, y también algunas adaptaciones de música africana para formatos colombianos se movieron muchísimo en esta época. Y ya lo que sería como un quinto periodo, que es como la era de las nuevas tecnologías o las tecnologías electrónicas y digitales, que aquí también digamos que abarqué bastante, digamos de los 80 a los 2000, porque digamos que en esta época hubo demasiado movimiento, hubo muchas transformaciones con respecto a las otras, y denominaría yo esto como la edad dorada realmente de los sellos discográficos. ¿Por qué? Porque pudieron producir en masa muchísimas cosas, tuvieron mayor acceso a la tecnología, las producciones eran mucho más depuradas, los estudios de grabación se volvieron más, digamos que más potentes, aparecieron ya grabadas multitracks, digamos que a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, ya más poderosos, ya de 32 canales, consolas que capturaban muchísimo mejor el audio, mejores micrófonos, aunque ya pues, los buenos micrófonos venían desde hace muchos años, pero sacarles todo el potencial dependía de otras cosas, mejor acondicionamiento acústico. Esto se empezó a tomar con muchísima más seriedad, pues digamos la calidad del audio, como se trae, como pues a lo que se refiere, y los artistas pues empezaron a moverse en muchísimos géneros. Ya no estábamos tan ligados netamente a lo tropical, aunque seguía siendo lo más fuerte de la época, sino que ya digamos que
hubo espacio para otros estilos musicales, incluido el pop, el rock. Y aquí, digamos, la música tropical, por ejemplo, tuvo un movimiento muy fuerte acá en Medellín, con el Combo de las Estrellas, con el Tropicombo. Pues todo esto, de alguna manera, influenciado por las orquestas venezolanas, por los blancos, la Villos People, perdón, la Villos, por la Villos, y nada, y se hizo un gran movimiento también entre los años 80 y 90 de estas músicas. Todo Colombia nacieron pues acá en Medellín, y hubo también muchísimo movimiento pues del vallenato en los 80 pues con el Binomio de Oro, con Diomedes, con todo el movimiento de Calderón. Y ahí digamos que ya para los años 90 llega Shakira, Carlos Vive, Andrés Cepeda, Equimosis, Juanes, Aterciopelados, Poligamia, Andrés Cepeda, muchos artistas tuvieron espacio en esta época para crear su música. ¿Por qué? Pues por la velocidad también. Y ya pues como para cabe mencionar que fue el momento donde ya digamos que la música pasa a reproducirse y a capturarse en formatos digitales. Esto permitía pues, no solo mayor calidad sonora, por lo menos mucho menos ruido, más flexibilidad de edición, sino que la reproducción se volvió una cosa muy cómoda, tanto como para el que lo opera domésticamente como para quien está grabando y reproduciendo. Entonces, digamos que hacía grandes rasgos esto fue lo que pasó en el siglo XX, en todo lo que fue pues, la industria discográfica en Colombia. Ya se sobreentiende que de acá del 2000 para arriba, pues con la invención de la iPod, con el formato MP3, con las plataformas digitales, ya eso es otro cuento largo pues para otra historia, pero en resumen es más o menos esto lo que pasó o lo que yo leí y entendí. Para cerrar, señalaban ahí en la rúbrica que dijéramos con qué programa queríamos trabajar o íbamos a trabajar el taller. El taller, pues el curso. Yo normalmente trabajo con Logic Pro, algunas cosas las hago con Ableton Live y otras las hago con Reaper, pero mi programa principal es Logic. Gracias, profe. Quedamos QAP.